Hola busqueros, ¿cómo estáis? Otro miércoles más de estas masterclass junto a Lázaro Parodi. Hoy tenemos un invitado, está por llegar, así que hoy nos va a hablar sobre de qué manera podemos conseguir este empleo más eficiente, ¿no? Y aumentar sobre todo esta posibilidad de salir contratado cuando postulamos a un empleo. Así que si quieres, Lázaro, nos comentas un poquito sobre el invitado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Hernaldo es una persona con mucha experiencia y no solamente en asociaciones de recursos humanos, sino que ha trabajado mucho en empresas transnacionales. Pero lo importante de eso es que él trae hoy el punto de vista del reclutador. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si te ha pasado que has enviado tu currículum 1, 2, 10, 20, 50 veces, como le ha pasado a muchos, y no recibís una respuesta, no te mandan un correo, por supuesto, no sabes si va a haber una entrevista, si hiciste algo bien o si hiciste algo mal, no tienes retroalimentación de qué estás haciendo. Entonces, sí te quiero adelantar que la construcción de tu currículum debe ser de forma optimizada. Ya no podemos poner cosas en el currículum. Y esa es tu herramienta de trabajo. Básicamente es lo que los reclutadores están pidiendo para filtrar así candidatos en 10 segundos o menos. Entonces, si, si José, podemos hablar un poco sobre eso, es muy importante que la construcción de tu CV esté en una sola hoja. ¿Por qué? Así Porque es. en 10 segundos no pasas a la segunda hoja. Quienes han visto marketing digital se dan cuenta que lo importante es aparecer en las primeras búsquedas, ¿no? En Google. Y entonces ya la segunda página de Google, ya muy poca gente lo hace. Y la tercera página de Google ya hay menos gente que lo hace. Entonces, si tu currículum hoy está estructurado con más de una hoja, muchas veces los reclutadores no van a ver más valor que el que vas a colocar en la primera y por esa razón te pueden rechazar. Porque, claro, lo importante estaba en la segunda y a veces en la tercera. Resulta que eso es demasiado tiempo para un reclutador. Entonces, ¿qué cosas se deben de poner en un currículum? Lo que es necesario para que el reclutador verifique en base al anuncio de trabajo. Entonces, quiero decirles a todos, esto es un workshop, esto es algo donde podemos hacer preguntas, donde podemos perfectamente darles el micrófono para que hagan una pregunta al aire o pueden escribir en el chat. Lo que necesitamos es estar claros de qué ayuda necesitan para poderlo guiar. Entonces, ¿qué quiero decirles en la primera? En Latinoamérica, si estás en México, en Costa Rica, en Guatemala, en cualquiera de nuestros países, tenés que poner una buena foto. No tenés que poner una foto que encontraste por ahí, el álbum de los recuerdos, que era impresa y le sacaste una foto digital o hiciste un scan de eso y básicamente no genera la confianza necesaria con el reclutador. Reciente, reciente de los últimos 6 meses como mucho, porque de repente hay una persona que está ahí, llegas a la entrevista, tuviste ese éxito, pero no te reconocen. O probablemente estás muy serio en la foto y resulta que ahora es muy importante dar la impresión de que sos alguien que genera confianza, de que sos alguien amigable, porque la norma es que hay trabajo en equipo y hay muchos que están trabajando desde su casa. Entonces es muy importante que se genere esa relación, ese vínculo con el reclutador. Ahora, ¿qué más? Menos es más en este caso. No hay que poner todos los 5 años, los 10 años que tenés de experiencia, sino vas a colocar exactamente lo que te están pidiendo. José, por ahí hay algo que dice Carolina. ¿Qué nos Sí, cuenta? sí, sí, mira, gracias por el tema, nos comenta, pero wow, el currículum duran hasta un año para llamar a uno. O suele pasar que ya en el momento que uno encuentra el trabajo, empiezan a llamar a uno y ahora mi currículum está en una hoja y menos información. Yo pongo prioridades delante de experiencia, preparación y ya no pongo referencia personal ni foto. Pongo logros. Ya no tengo el objetivo y quiero poner la descripción del cargo con un poco de lo que los valores adquiridos en esa experiencia. Muy bien, Carolina, así es. Buenísimo. Ahora te voy a dar un tip adicional. Hay palabras claves que están en el anuncio
que deben ser incluidas en tu currículum. Entonces, vamos a personalizar el CV para ese anuncio específico. Eso es algo que a lo mejor no estás haciendo. Nosotros hoy, o por lo menos a todas las personas con las que me he reunido, hacen un currículum y se lo mandan a todos los puestos de trabajo posible. Entonces, sí, el que hayas puesto logro es fantástico. Eso es la forma correcta. El que lo hayas hecho en una hoja, el que hayas reducido muchos temas, eso es fantástico. Pero ahora, el trabajo es hacerle la vida sencilla al reclutador. Que se tome esos 10 segundos o menos y que se dé cuenta del valor que tenemos en base a qué? Al anuncio de trabajo que estamos viendo. Entonces, si estamos buscando, Carolina, ¿qué experiencia tiene usted, digamos, para usar su ejemplo? Si me lo permite. A ver, un segundo, vamos a intentar meter a Carolina. ¿Vale, Caro? A ver si y así nos cuentas un poquito más sobre tu experiencia. Ahí se te está permitiendo hablar, así que cuando quieras puedes encender el micrófono y comentarnos un poquito. Excelente, Carolina. Ánimo. Es importante que participemos porque así es como vamos a pasar de los resultados que tienen ahora mismo a 10 veces los resultados que vamos a tener. Adelante, Carolina. Hola, ¿cómo le va? Ay, wow, gracias por el espacio pequeño. Sí, yo he estado pues como de educadora y ya como mi maestría me puede elevar a lo que es estar a cargo de departamento virtual y educación superior como técnico oficial y cosas así. Yo estoy esperando eso, entonces estoy en tómbola todavía y wow, todavía no tengo el trabajo que necesito porque esos trabajos son muy poco, tú sabes, no anda por ahí en las redes tampoco, es por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnológico de República Dominicana que uno puede estar en la tómbola, no de cualquier otro lugar. ¿Te pueden creer eso? Y yo necesito el trabajo. Es 4 veces lo que uno se gana en cualquier trabajito que no tenga que ver con el gobierno. Carolina, una consulta. Esto de la tómbola es un proceso que es como una rifa, digamos, o hay intervención de ciertas personas que dicen voy a evaluar en base a capacidades o en base a experiencia. ¿Cómo funciona? Ellos te dan, pues, primero a varias personas le dan la beca, ¿no? Y después lo ponen en la parte con el correo para que ellos mismos, hasta ellos me ayudaron a poner el currículum, cómo va. Y todas las universidades del país, pues, le dan a ellos lo que son los vacantes. Entonces, por medio de ellos nos escriben en el correo directamente a la institución de educación superior y nos escriben para mandar el currículum. Yo le mando el currículum y chévere, pero ellos dicen también para trabajar directamente con ellos en el Ministerio de Educación Superior del gobierno y en tómbola significa que todos nacionalmente se están aplicando para el mismo cargo y esto por la pandemia han estado escribiendo de que ha estado como suspendido y que estén atentos. Entonces, mientras me mandan a otro cargo para una universidad específica y yo pues dijeron que hasta el 31 de este mes iban a estar recibiendo currículum todo este mes, pero yo me tomé el chance hace 2 días y me aparecí a esa universidad para decirle, mire, yo vine a dar seguimiento, yo sé que no están haciendo entrevistas, pero vine para conocer y saber el tipo de cargo específico. Y ahí me entero que es un proyecto nuevo que está dentro de la universidad, que tampoco es directamente con la universidad, porque esos cargos como que son muy difíciles de que la gente esté cambiando de empleado y así. Entonces, yo escucho a ustedes para aprender y está Buenísimo. en el medio. Sí, porque yo Buenísimo. necesito realizarme. Excelente. Ahora, me encanta, digamos, que usted tenga un claro objetivo y eso es muy importante. Ahora, el tema es un poco diferente, digamos, a lo que algunas personas están enfrentando, porque en los procesos de reclutamiento, en las empresas, digamos, privadas, no hay tanto, no es con una tómbola, digamos, no es un proceso de esa naturaleza. Sin embargo, la experiencia es la misma. Su currículum debe decir 2 cosas principalmente. Debe decir que usted es la persona ideal que hace match con el puesto de trabajo
información que usted colocó debe de cierta manera corresponder con los requisitos, por lo menos con el 80% de los requisitos que pide el puesto de trabajo. De tal forma que las personas que tomen decisiones fácilmente puedan decir, le voy a inventar porque no conozco el proceso en sí. Esta persona necesita 5 años de experiencia en docencia. Entonces, si eso fue un requisito y usted los tiene, pues entonces ya tiene un punto a favor. Si necesita, por ejemplo, tener un grado de educación continua, normalmente en las universidades públicas y privadas siempre le piden a uno algo adicional a la licenciatura, ¿verdad? Que podría ser un posgrado, varios posgrados, una maestría, y hay algunos cargos específicos donde le piden un doctorado para poder, digamos, validar esto. Ahora, en las empresas, porque en los requisitos te pueden pedir, bueno, un grado en comunicación social o una maestría, por ejemplo, en administración, digamos, de empresas o gestión de la innovación. Entonces ya uno va viendo qué anuncios son los que apropiadamente uno puede postularse y tener una opción ganadora. El problema cuando es o cuando sucede, cuando nosotros estamos tomando un solo currículum y se lo estamos mandando a diestra y siniestra a todos lados, sin tener una estrategia. Entonces ahí es donde usted se va a encontrar con que manda su currículum y no le responden. Llama a las empresas donde manda el currículum y le dicen, sí, estamos en el proceso, le vamos a avisar tan pronto podamos, o no le contestan. Le dicen, vamos a llamarle si usted es la persona, digamos, que queda. Entonces, de eso es lo que estamos hablando ahora, y sea, digamos, un proceso público, como en el caso suyo, o sea, un proceso privado, siempre el punto de entrada, el punto de acceso es un currículum personalizado, adaptado 100% al puesto de trabajo al que usted está aplicando. Entonces, si usted hoy está haciendo, o cualquiera de las personas que nos está viendo, está haciendo un currículum que hizo hace un mes o lo hizo ayer, y ese currículum se lo está enviando a todos los puestos de trabajo que encuentra en Internet, en plataformas como Busqueros o en cualquier otra, probablemente usted tenga 5% de posibilidad de que alguien le llame. Y eso es casi tendiendo a cero, digamos. Entonces, Carolina, yo lo que le digo es, bueno, su proceso es atípico, es un proceso muy especial. Siento que esos puestos altos, por supuesto, tienen procesos. Si le dicen a usted que le van a ofrecer otro cargo, sea en esa universidad o en otra, y usted ve que ese podría ser una escalera para seguir subiendo, yo le recomiendo que lo tome. Sí. Y no espere el otro, porque ahí es sabio el pájaro en mano, ¿no? El tener un puesto de trabajo hoy y seguir empujando el que usted quiere, eso es una oferta ganadora. Los ojos en la meta, pero los ojos en la meta desde ya una posición que le genera experiencia adicional. Claro. O si ibas a decir algo. Sí, justo como hablando un poquito de lo que hablabas antes de Google, imaginémonos desde la posición del reclutador, que, por ejemplo, yo entro a Google y pongo carros y busco carros y en realidad me salen botes. Entonces, yo como reclutador, cuando veo ese anuncio sobre carros y encuentro botes, no haría caso a ese anuncio. Entonces lo haría pasar directamente. Pero cuando voy enfocado a algo y estoy buscando, por ejemplo, carros y encuentro el carro, pues entonces estoy al fin y al cabo afinando mucho más lo que este reclutador está encontrando, ¿verdad? Entonces, haciendo esa pequeña analogía, es lo mismo en el empleo, ¿no? Es simplemente poner tu currículum, como dice Lázaro, con el objetivo hacia ese puesto de trabajo, ¿no? Y no un currículum que estés utilizando durante un año entero y estés enviando por enviar, ¿no? Porque las probabilidades, como dice Lázaro, disminuyen muchísimo, ¿no? Entonces, eso, Carolina, yo creo que también es un proceso un poco atípico, pero vas por el buen camino. Creo que además has estado asistiendo a bastantes webinars, porque ya creo recordar tu apellido incluso. Buenísimo, buenísimo. Excelente, Carolina. Muchas gracias por Sí. conversar con nosotros. Vamos a intentar que alguien más también nos traiga un caso para que podamos resolverlo. Y te agradecemos muchísimo por esta participación.
Sí, así que si otro miércoles tienes otra pregunta, no dudes en entrar y preguntarnos, que para eso estamos para ayudaros. Buenísimo. Ahora, necesitamos entrar en la mente de los reclutadores. Sí. Y eso significa, nos vamos a meter de cabeza en los anuncios de empleo. Cuando yo veo un anuncio de empleo y siento que puedo optar, digamos, a ese puesto, yo lo que hago es escribo los requisitos. Pongo lo que yo tengo experiencia que tenga que ver con ese anuncio de trabajo. Si yo, por ejemplo, tengo cierta experiencia en universidades, entonces pudiera aplicar a ese tipo de cosas. Tengo experiencia, por ejemplo, en retail. Tengo experiencia en negocios en línea, por supuesto, ¿no? Busqueros está ahí. Y estamos específicos, definidos en el tema de empleos. Ahora, soy coach de empleabilidad. Entonces, si hay anuncios en donde hay ese tipo de palabras claves o de requisitos, oye, necesitamos a un coach de empleabilidad que tenga 1 año, 2 años, 3 años. Entonces yo veo si calzo. Eso es un tema. Entonces, check, voy para allá. Si buscan, por ejemplo, algún tipo de licenciatura y ingeniería, veo si yo tengo esa formación y le doy un check o no. Y entonces es ahí donde tenemos que filtrar. No todos los puestos de trabajo están hechos para nosotros. Yo sé que tenés un pensamiento positivo muy fuerte. Le estás echando ganas y pensás que si se lo mandas a todo el mundo, es posible que alguien se equivoque, abra tu currículum y por supuesto vea el valor que otras personas no ven. Pero desafortunadamente los reclutadores tienen muy poco tiempo. Tienen 60 o 70 currículums que analizar por día por puesto de trabajo. Normalmente un reclutador tiene 2, 3, 4 puestos de trabajo que analizar. Entonces multipliquen 60 por 4 y se van a dar cuenta que no les queda vida para poder analizarlos todos. Entonces es ahí donde si tenés una plataforma como Busqueros, ya Busqueros hace esa búsqueda, ese match entre lo que pide el anuncio, están dentro de Busqueros. Entonces, si hace esas modificaciones pequeñas, probablemente vas a aparecer en muchas búsquedas. Ahora, si lo estás mandando de la forma tradicional, a través de un PDF, por correo, es muy importante que envíes ese currículum de forma ganadora. Y así tenés 10 veces más probabilidad de que te llamen. Al final tu currículum te va a dar una sola cosa, la oportunidad de una entrevista de trabajo. Ahora, tengo 20 años de experiencia, tengo muchísimas cosas que decir y no me alcanza en una hoja. Lo entiendo. Y no te digo que no lo hagas. Lo que pasa es que el currículum te da la entrevista. En la entrevista puedes llevar tu enciclopedia, puedes llevar todas las cosas que has hecho, las maravillosas cosas que has hecho, la educación que tenés, todos los cursos que te has esforzado haciendo, y ahí pones todo eso. Pero en la entrevista es donde ustedes le van a decir, sí, señor reclutador, muchas gracias por la entrevista. Mi currículum, por supuesto, tenía una nota en la parte de abajo donde yo puedo facilitarles a ustedes el currículum completo, donde aparecen todas mis experiencias, donde está el valor que yo tengo, donde inclusive hay ciertas evaluaciones que yo he hecho que se las puedo agregar también. Y entonces probablemente ustedes necesitan hacer una evaluación en algún momento y aquí ya se las puedo agregar. Es muy importante que nosotros en el currículum pongamos una nota en la parte de abajo donde estamos diciendo que hay un currículum completo en otro lugar y que se lo vamos a entregar y donde están nuestras referencias y donde está nuestro número de identificación y probablemente pasaporte si es necesario, pero no lo vas a poner en tu currículum para enviar y conseguir una entrevista de trabajo. Eso no lo vas a hacer al inicio. Entonces, he estado analizando durante toda esta semana y durante todo el mes de octubre diferentes currículums que algunos de ustedes me han compartido. Y todos los que he recibido tienen en promedio 3 páginas. O sea, hay 2 páginas que básicamente están de más, que no te van a permitir esa entrevista, te van a descartar, porque la información está dividida en diferentes páginas. Y lo que necesitamos es que sea una sola. 2, que sea lo más comunicativo posible.
En otras palabras, no le vas a poner un párrafo de este tamaño, sino que vas a hacer 3 líneas condensadas. ¿De qué? De logros, de valor, de cosas que hablen bien de tus resultados. ¿Por qué? Porque el reclutador necesita saber que cuando te contrate, va a contratar a la persona correcta. Entiende, digamos, de KPIs, por ejemplo. Y si eso fue algo que te van a, que aparece en los requisitos, pues entonces hablarle de KPIs. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en las demás sesiones, pero hemos recomendado un currículum que tiene una estructura. Y la estructura es bien sencilla. Arriba tu foto, al lado de tu foto un resumen de 4 líneas o menos que hable específicamente de cómo tu experiencia, de cómo tu valor se va a ver en acción en el puesto de trabajo al que le estás enviando ese currículum. Entonces, eso lo tenés que adaptar. Si pensás poner ahí un resumen, por ejemplo, 15 años de experiencia en ventas, bien, pero ¿qué hace eso por una jefatura de ventas o por una... los resultados en los últimos 15 años de ventas, de mis resultados, han sido del 20% anual, por ejemplo, por encima de la meta. Entonces ya eso habla, hay que condensarlo, ¿verdad? Ya eso habla de acción, habla de logros, habla de ventajas y beneficios y no tanto de características. Gidio Barcos nos está comentando ya algo. ¿Qué tal si no tengo foto? Solo hacer como una hoja de vida. Bien, te voy a comentar. José, Hernaldo creo que está intentando entrar, pero por ahí creo que ha tenido problemitas. Si pudieras ayudarnos. Mira, te voy a comentar algo. En Canadá y creo que en algunos en Estados Unidos hay costumbres de no poner fotografías. En Latinoamérica debería de ser así, porque yo no necesito, digamos, ver a una persona, sino que debería ver las competencias, la experiencia, debería de ver el valor en términos de rendimiento de esa persona. Pero ayuda mucho el que coloques una fotografía profesional y que sea, digamos, que esté relacionada con la experiencia que tenés. Por ejemplo, yo hoy vine de chaqueta, me estoy presentando un poco más formal porque me gusta, digamos, presentarme de esa manera. Pero si yo estuviera, digamos, en un webinar donde estamos hablando de casas de playa, otro tema absolutamente distinto, les aseguro que es probable que llegue con un sombrero de sol, con una gafa o con algo que tenga que ver con eso. Entonces, de la misma manera, tenemos que transformar nuestro currículum. Si yo quiero optar por un puesto de trabajo que tenga que ver con hotelería, pues a lo mejor pudiera hacer algún tema atractivo, algún colorcito, algún asunto. Si yo voy a optar por un puesto de contabilidad, no le pongas color a nada. Si sos diseñador gráfico y estás optando por un tema de comunicación de marca, probablemente sí vas a necesitar enviar tu hoja de vida y luego un link a WeTransfer, algún tipo de elemento en donde pudieras almacenar tu portafolio. Y obviamente eso es bien importante. Entonces, cada puesto de trabajo requiere de ciertos requisitos que deberías de tener. Entonces, en el chat, ¿alguien me podría comentar qué tipo de profesión tienen o qué tipo de experiencia, por ejemplo? Jefe de ventas, contadores, soy alguien de diseño gráfico, qué sé yo, para entender y guiar un poco más el tema, específicamente las necesidades de ustedes. Entonces pones en el chat por ahí la información mientras seguimos. Ahora, yo te recomiendo que sí agregues una foto. Hay expertos que te dicen, no ponga foto. Yo sí te lo recomiendo. Agrega mucha confianza, agrega mucho valor y si te van a filtrar, lo van a hacer de una vez. Entonces, por esa razón te digo, ok, Gidio, vos sos ingeniero mecánico. Perfecto. Entonces, ingeniero mecánico necesita, digamos, enfoque en las cosas, porque obviamente necesitas, digamos, desarrollar ciertas cosas. Yo no soy ingeniero mecánico, soy ingeniero industrial, pero básicamente tenés que dar la idea dentro de tu currículum, tenés que dar la idea de que
de que el valor que estás haciendo, la experiencia que estás haciendo, la estás colocando en ese marco de referencia. Entonces yo no un traje completo, pero sí algo un poco más formal. Ok, José. Listo. Bien, el tema con esto, sigan por favor comentándonos qué tipo de profesión, qué tipo de experiencia tienen ustedes para ir guiándolos en este proceso. Ahora, si usted es ingeniero mecánico, es muy importante que agregue, por ejemplo, en la experiencia, qué logros ha tenido con el trabajo que usted ha realizado en esa empresa. ¿Qué sucede? Básicamente, nosotros hablamos de estadísticas. Mira, en todos los años de experiencia que tengo yo, he hecho procesos, he desarrollado cosas, documentos, manuales, una serie de temas adicionales. Pero, ¿cómo hace eso o cómo trabaja eso para entender que el reclutador entienda cuál es el valor que estás proponiendo dentro de tu currículum? Entonces, es muy importante que hagamos esa traducción. Cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, tenemos que entenderle la cultura de ese idioma. Cuando nosotros estamos optando por un puesto laboral, tenemos que entender cuál es la cultura de esa empresa, cuáles son los valores, normalmente a quién van a contratar, qué puestos de trabajo, y esos valores deben estar relacionados con esa compañía. Y eso debe decir tu currículum, tus redes sociales y otros temas. Ahora, Arlene Castillo, ¿algún consejo para alguien que no tiene ninguna experiencia? Sí, sí. Todos hemos pasado por eso. Yo recuerdo mi primer trabajo y me costó un tiempo, pero me enfoqué en las habilidades blandas que tengo. Entonces, no estoy seguro, Arlene, hacia dónde querés definirte, pero me imagino que estás en la universidad, saliste de la universidad o hiciste algún estudio técnico o te estás dedicando, digamos, a buscar trabajo ahora mismo. Competencias pudieras tener que están relacionadas con los puestos de trabajo que hay ahora. Y entonces, como no tenés experiencia, no vas a poner experiencia, ¿verdad? Pero sí tenés potencial, sí tenés habilidades. Y entonces, por ejemplo, en la universidad, yo hacía concursos. Me metí un día a hacer un concurso en el Banco Central del país donde yo resido y gané el primer lugar en desarrollo de proyectos. No tenía ni idea de cómo hacer un proyecto en ese entonces, pero me esforcé y lo logré. Y ese tipo de cosas hablaron bien de mí. Ni siquiera había terminado la universidad. Entonces, los primeros trabajos que tuve, el tema era, bueno, ganador del premio con el Banco Central, etcétera, etcétera. Y eso fue un as bajo la manga. Si no te involucras en concursos, pues obviamente hay club de debates en las universidades, hay organizaciones donde pudieras de cierta manera ganar experiencia, hay pasantías que muchas empresas buscan y entonces las pasantías es como el primer escalón, donde ya saben que no tenés experiencia, pero tenés potencial. Y la pasantía debe ser tomada con mucho detenimiento, porque sí, no es un trabajo formal. Te va a dar la experiencia, te va a dar recomendaciones que te van a alcanzar los trabajos formales. Entonces, si estás en esa línea, yo te recomiendo buscar pasantías antes de buscar trabajo formal para generar experiencia. Máxima, yo soy técnico, dice profesional, y mi preparación en servicio al cliente y he trabajado en ventas en diversos lugares. No encontré certificación de mis preparaciones. ¿En qué me afectaría? Bueno, hay temas en las certificaciones donde un diploma te puede ayudar a generar confianza, ¿no? Yo puedo decir que soy ingeniero industrial, pero cuando presento mi diploma, cuando lo preguntan, cuando me lo piden, entonces al final del día, si no lo tengo, es mi palabra contra eso, ¿no? Si yo tengo experiencias, tengo un diploma, pero tengo experiencias en otra área, pues entonces los certificados ayudan mucho a crecer en ese tema. Bienvenido, Arnaldo, qué gusto de saludarte. Es un placer tenerte aquí. Estábamos hablando un poquito, haciendo un preámbulo sobre algunos comentarios y la idea es poder guiar a las personas que nos están viendo en diferentes países ahora mismo para que potencien su candidatura por lo menos 10 veces en los trabajos que están disponibles. Entonces,
bendito Dios que nos han comentado mucha información buenísima. Y, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de las certificaciones. Cómo los reclutadores ven las certificaciones, los diplomas, estas piezas de papel, ¿verdad? Que al final del día nos dan cierta garantía, ¿no? No nos dicen que somos buenos, eso es así, pero sí nos dicen que le echamos ganas, que terminamos las cosas, que tenemos ese enfoque, que vamos en un camino. Entonces, si pudieras ayudarnos a entender la perspectiva del reclutador en el momento que está recibiendo currículums, ¿qué es lo que nos podrías comentar? ¿Qué es lo que ven ellos que nosotros no vemos? Gracias, Lázaro. Un saludo a José Ramón también y a las personas que nos están viendo. Bueno, yo diría que lo importante, Lázaro, es la forma en que se proyecta la hoja de vida, ¿verdad? Que tiene que ser, digamos, clara, concisa, directa y estar alineada completamente con los requisitos que se publicaron de la vacante. Es decir, algunas veces tenemos nosotros la idea, ¿verdad?, de dejar en el currículum todas las experiencias que hemos tenido a nivel laboral. Sin embargo, es el punto de vista en este momento del candidato que opina que el reclutador va a tomarse el tiempo de leer detalladamente toda la hoja de vida. Y normalmente, a cómo va el mundo, al ritmo en que estamos viviendo, el reclutador quiere ir al grano y quiere seleccionar de forma clara y directa los candidatos que hacen match con esa requisición, vamos a decirlo así, y no leen, definitivamente no leen la hoja de vida completa. Entonces, debemos tratar de diseñar el currículum de tal manera que sea claro, que sea atractivo para el reclutador, fácil de leer, y por lo tanto hay información que nosotros vamos a ampliar durante la entrevista laboral, ¿verdad? Y que no necesariamente debemos plasmarla o reflejarla en la hoja de vida, ya que se va a ver muy cargada. Eso es uno de los aspectos. El otro, sin duda, es tratar de ser honesto en la presentación o en la carta de intención, ¿verdad? O en el correo donde nosotros estamos postulándonos, y mencionar, he perfilado mi hoja de vida, ¿verdad? Alineada a esta vacante. Por lo tanto, he omitido un par de opciones laborales, puede ser, ¿verdad? En el caso de que sea muy extenso, de las cuales puedo compartirles información una vez estemos en la entrevista laboral. Estos son algunos aspectos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la hoja de vida. Ahora bien, es sumamente importante también prepararse para la entrevista laboral, ¿verdad? Porque es parte de la forma, digamos, de los aspectos que van a ayudar a vendernos, ¿verdad? Como profesionales. Entonces, y si te comparto un poco la visión del reclutador, el reclutador va directo a revisar cuáles son los aspectos significativos o importantes que se están plasmando en una requisición para una vacante. Llámese años de experiencia, disponibilidad de viajar, etcétera. Entonces va a ir exactamente a buscar esos aspectos. Por eso es importante nosotros también, desde el punto de vista del candidato, leer bien lo que se está solicitando y enfocarnos para presentarnos en esa línea, de tal manera que la misma presentación que uno hace por correo electrónico o en un cover letter, como le llaman comúnmente, debe estar destacando esos aspectos que son torales y fundamentales, ¿verdad? Que están plasmados en la requisición. Excelente. Hernaldo, una consulta. Yo sé que hay puestos de trabajo que te dicen agregue una carta de presentación. Hay unos que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de hacer una persona para construir una carta de presentación que, pues, que obviamente vaya acorde, digamos, con todo esto? Vimos el currículum. Digamos que la persona tiene estructurado su currículum, entonces pone sus palabras clave y adapta, digamos, algunas cosas. ¿Cómo construimos esa carta de presentación? Ok. Básicamente, Lázaro, el contenido de la carta tiene que, es una oportunidad
grande, ¿verdad? Para que el candidato pueda proyectarse desde la forma en que la redacta, desde cómo la está estructurando, es una excelente pregunta, porque en la carta, la forma en que la redactamos, ya estamos vendiéndonos, ¿verdad? De inicio. La carta debe básicamente describirse como, presentarse, ¿verdad? Y describirse. Yo soy Hernaldo Parrales y comienza hablando de su formación académica y hace un breve recorrido por su experiencia laboral, un breve recorrido, ¿verdad? Entonces, y empieza a hacer mención de aspectos que están relacionados con la empresa que lo está invitando a participar en el proceso. Entonces, aquí es donde el candidato dice, estoy sumamente agradecido, ¿verdad?, por la oportunidad de participar en un proceso para la empresa tal, dado que mis principios y valores están alineados con los principios y valores de la empresa, ¿verdad? Y hace una breve descripción de él mismo. Entonces dice, soy una persona jovial, ¿verdad? Abierto al cambio, soy una persona que disfruta trabajar en equipo y hace una especie de resumen de sus principales fortalezas a nivel de competencias laborales, ¿verdad? Por ejemplo, a lo largo de mi experiencia he tenido la oportunidad de negociar, si hay, por ejemplo, como requisito habilidad de negociación o de resolución de conflictos, ¿verdad? Y asimismo, con cada una de las competencias que pudieran ser de interés para el reclutador o para la persona que está del otro lado, quien va a leer la carta. De tal manera que hace, como te digo, una descripción rápida de él mismo y de sus fortalezas, diciendo, a lo largo de mi experiencia he tenido la oportunidad de liderar equipos, ¿verdad? Trabajando bajo presión de forma exitosa y menciona los principales logros. Esos podrían ser los highlights laborales de la persona, ¿verdad? En donde él dice, durante mi experiencia, por ejemplo, en Coca-Cola, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto, qué sé yo, de cobertura regional, por lo cual recibí un reconocimiento especial. Y finalmente, una vez que hizo el recorrido por sus principales competencias, agradece la atención, ¿verdad? Agradece el espacio y se despide diciendo pues que le encantaría muchísimo, ¿verdad? Concertar o participar en una entrevista laboral para ampliar un poco más acerca de esos aspectos que ha tocado a lo largo del contenido de la carta, digámoslo así. Buenísimo. Hernaldo, algo que me estaba comentando ahorita María Costa, ella dice, digamos, que es abogada, que tiene experiencia y que su currículum es de una página y media, como mucho, y lo adapta, ¿verdad? Entonces, la experiencia que ella tiene, según lo que me comenta, es que la mayoría de los puestos de trabajo que ha conseguido han sido también por recomendación, no tanto por el enviar el currículum. Entonces, básicamente, envía su currículum cuando ya tiene algo ya establecido. Hay algo que hemos conocido también, que es el networking, el capital social, el poder, digamos, la pregunta específica es, los reclutadores, hay muchos puestos de empleo que no se proyectan, digamos, que no se piden, sino más bien se buscan ya personas que el reclutador conoce o se da cuenta que tienen el valor que necesita. Eso podría ser algo que verdaderamente se hace. Efectivamente, Lázaro. Y qué buena pregunta, porque realmente podemos de alguna manera decir que el reclutamiento aplica un método distinto para cada segmento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para reclutamiento masivo de obreros calificados o algo así, se utiliza una metodología, ¿verdad? Y una fuente de reclutamiento distinta a la que se aplica para mandos medios o posiciones gerenciales. Efectivamente, cuando las posiciones son de un nivel, vamos a decirlo así, un alto nivel o un nivel medio, sobre todo en nuestros mercados a nivel de Latinoamérica, que son relativamente pequeños, uno recurre a las referencias, ¿verdad? Y las referencias laborales son, en este caso, de mucha importancia, porque la persona te puede referir a un profesional y te puede comentar de su experiencia y eso va a facilitar, digamos, el filtro que uno hace
para poder poner o conformar una terna. Entonces sí es usual que sobre todo profesionales digamos, del campo de la atracción de talento humano, se hagan este tipo de consultas y este tipo de recomendaciones también. Entonces, en ese intercambio es muy importante, por lo tanto, dejar una huella como profesionales y al mismo tiempo tocar esas puertas eventualmente si estás en la búsqueda activa de empleo para darte a conocer, para tener mayor oportunidad de ser encontrado, vamos a decirlo así. Entonces, efectivamente, cada día hay más herramientas a nivel tecnológico, a nivel de redes sociales, ¿verdad? Donde uno puede mercadear su hoja de vida y a la vez hacer uso de esos contactos o de esas personas que conocieron de tu desempeño laboral y de tu calidad humana. Entonces, sí es un método efectivo para posiciones de mandos medios hacia arriba. Ok, buenísimo. Entonces, hoy tenemos herramientas sociales, ¿no? Redes sociales, tenemos plataformas de colaboración, medios al final, pero necesitamos también dedicarle un poquito de tiempo a ganar visibilidad, ¿no? La competencia no es sencilla y ahorita que estamos en este tema de muchos trabajando desde casa, la pandemia ha hecho que grandes cambios se hayan hecho en las empresas, en los procesos de reclutamiento. También hay muchas más personas optando por menos puestos de trabajo que están disponibles. Y entonces ganar visibilidad es algo que se recomienda para fortalecer tu candidatura. Eso es correcto. Exactamente. Y hay personas que son sumamente creativas en esta materia, Lázaro. Por ejemplo, vas a ver en algunas redes sociales personas que son muy ingeniosas para ofrecer sus servicios, ¿verdad? Y entonces vas a ver incluso publicaciones, ¿verdad? En donde están prácticamente ofreciendo sus servicios profesionales, como dije antes, pero de una forma ingeniosa, creativa, utilizando los medios audiovisuales adecuados. Bueno, y no solo presentarse, ¿cómo te puedo decir?, de forma estática, sino también con un video, ¿verdad? Yo he visto personas autopresentándose con video, ¿verdad? Diciendo, soy profesional con tantos años de experiencia en el campo tal, ofrezco mis servicios como consultor en la línea tal, ¿verdad? Lo vi de un ingeniero ambiental, por cierto, recientemente, y me parece sumamente ingenioso, creativo, es algo que definitivamente le da visibilidad al candidato y además hace que uno observe en él otras competencias que por supuesto son atractivas, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis. Dentro de Busqueros, nosotros ya, quiero contarte, Hernando, que nosotros ya estamos agregando este tema a las videoentrevistas. Entonces, los candidatos pueden fortalecer su candidatura respondiendo unas breves preguntas que se hacen y obviamente todo esto se hace en un video. Se edita sencillo, el candidato pues deberá hacerlo con los medios que tiene, pero básicamente así generas mayor visibilidad y honestamente es mucho más fuerte, mucho más fuerte el que aparezca una persona, así como estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? Comentando sus ventajas y sus beneficios, específicamente también para el puesto al que está optando, ¿no? Y con eso, el reclutador va a tener mayor información, por eso los videos son cortos, porque igual el reclutador tiene muy poco tiempo, pero sí le va a dedicar un poquito de tiempo adicional a un video, además de dedicarle 10 segundos o menos a un currículum. Exactamente, Lázaro. Hay algunas empresas, ¿verdad? Incluso que facilitan este tipo de procesos. Yo creo que es muy positivo que ya en Busqueros se esté desarrollando porque facilita también el proceso de entrevistas por competencias, ¿verdad? Es decir, hay un contacto un poco más amplio con el candidato en donde podemos solicitarle que ejemplifique, ¿verdad? En dónde, en qué experiencia tuvo la oportunidad de desarrollar X competencia, cómo lo hizo, cuál fue el resultado.
y te permite hacer una interacción, como dije antes, pues un poco más amplia con el candidato. Yo creo que es una excelente idea, ¿verdad? Utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar la forma de entrevistar a los candidatos. Buenísimo. Hernaldo, antes de pasar a un comentario que hizo Jordi Guzmán, quiero preguntarte esto de las entrevistas por competencia. Normalmente, y antes hacía eso, cuando me entrevistaban, no me preparaba. Sencillamente no sabía que me iban a preguntar, entonces yo decía, pues, no, preparar. Pero hoy tenemos en Google, tenemos en diferentes lugares consejos, hay, me imagino yo, no he buscado recientemente, pero me imagino que hay también de qué se trata esta entrevista por competencia, qué te puede dar, y con eso uno debe preparar sus propias respuestas para estar listo en el momento de la verdad que te están haciendo la entrevista. ¿Cómo nos podría preparar nosotros desde nuestras casas, digamos, con los elementos que podamos tener? ¿Cómo nos podríamos preparar para una entrevista por competencia? Básicamente, Lázaro, lo que se puede hacer es uno revisar en su trayectoria dónde ha empleado determinadas competencias, ¿verdad? Para poder desarrollar o obtener un mejor desempeño. Y prepararse para poder narrar sobre esas experiencias. Básicamente es hacer un recorrido por las historias de éxito, ¿verdad? Que has tenido a nivel laboral, poder comentarlas durante la entrevista, porque del otro lado no sabes exactamente cómo lo van a estructurar. Es decir, una entrevista por competencias algunas veces se auxilia de otras herramientas como las evaluaciones por competencia, en este caso el Assessment Center, por ejemplo, que consiste en plantearte una situación, ¿verdad? Y indicarte que la resuelvas, y te preguntan algunas veces cómo la resolverías tú, para tratar de evaluar una serie de competencias que ya tienen preestablecidas, ¿verdad? Asignando un puntaje. Al final, ese puntaje es ponderado y se puede decir en la competencia de negociación, esta persona yo le doy un 6 de 0 a 10, por ejemplo. Hay diferentes métodos, mecanismos que auxilian la entrevista por competencias, porque lo que queremos medir en una entrevista por competencia es exactamente el grado de desarrollo de cada competencia. Entonces, si nosotros decimos las competencias que vamos a medir son la capacidad de análisis, ¿verdad? La capacidad de resolver problemas bajo presión, o por ejemplo, la inteligencia emocional, el estilo de liderazgo, por ejemplo. Entonces, le sometemos al candidato a una situación o le planteamos una situación hipotética y evaluamos cómo él las muestra, ¿verdad? O las proyecta. Esto pasa incluso algunas veces por hacer sociodramas dentro de un comité de evaluación, ¿verdad? Y permite que el candidato actúe como si estuviese en una situación real y nosotros poder evaluar desde el lado del reclutador el desarrollo de competencias, cómo se manejó en la situación desde el punto de vista emocional, de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, sinergia. Y es como una especie de herramienta que te permite tener un puntaje, ¿verdad?, de cada una de esas competencias. Así que yo creo que el candidato básicamente debe estar claro de cuál ha sido en su trayectoria laboral, sus historias de éxito, hacer un recorrido por estas, tratar de recordarlas claramente, cuáles fueron los obstáculos que se le presentaron, cómo lo superó, para estar preparado justamente para cuando se le plantee la necesidad de que lo comente y de que amplíe acerca de esa experiencia. Hernaldo, esto podría ser como un entrenamiento, ¿no? Como cuando vamos al gimnasio y queremos fortalecer los brazos y las piernas, obviamente hacemos cierto tiempo que tenemos que dedicar por día. Entonces, esto es lo que deberíamos de hacer si estamos buscando trabajo, ¿no? Deberíamos de practicar nuestra entrevista, deberíamos de hacernos preguntas al espejo, deberíamos de saber así cómo sucedió esto, cómo lo resolvimos, qué ganó la empresa, y contarlo con la misma transparencia y tranquilidad como se la estás contando a tu amigo, ¿no? Exactamente, así como lo estás diciendo, Lázaro, es básicamente
cuando vas a vender un producto debes conocer muy bien ese producto, ¿verdad? Entonces, para poder ofrecer sus cualidades y poder manejar las objeciones. Entonces, ni más ni menos se trata de venderse uno mismo. Por lo tanto, es exactamente como lo está mencionando, uno debe volverse experto en la hoja de vida de uno mismo, de tal manera que pueda manejar fácilmente fechas, fácilmente situaciones, ¿verdad? Y poder proyectarlas de la forma adecuada durante la entrevista. Definitivamente es así. Muy buena analogía. Buenísimo. José, por ahí tenemos a alguien que vos sos experto en marketing. Creo que sos la persona ideal para responder eso. A Jordi Guzmán. O bueno, tenemos también... sí. Nos dice Jordi, me gustaría que me aconsejaran si soy diseñador gráfico, bueno, soy diseñador gráfico, fotógrafo y publicista. Le ofrezco mis servicios a una agencia de viajes formalmente. ¿En qué me recomiendan que invierta mis primeros ingresos para tener un buen despegue ofreciendo mis servicios de forma independiente? No quiero estar más alquilado. Bueno, primero yo creo que hay que crear tu árbol, ¿no? O sea, tu branding, tu árbol genealógico de la empresa, ¿no? O sea, tu nombre, qué es, hacia dónde vas dirigido, qué redes sociales vas a utilizar, si vas a querer tu página web, un plan empresarial, ¿no? Como habitualmente se llama. Para eso es lo que te hace es hacer una guía para que poco a poco vayas sacando todos estos checkouts de las cosas que tienes que hacer para una vez que tengas ese proyecto ya bien definido puedas lanzarlo al público, ¿no? Como siempre hablamos, es recomendable siempre invertir un poquito en publicidad, ¿no? Y sobre todo en contenido, ¿no? Porque si tenemos mucha publicidad pero no tenemos ningún contenido, pues al fin y al cabo la gente se van a ir por otro lado. Entonces, como recomendación, un buen plan de empresa, una buena guía es fundamental para no ser más un alquilado, ¿no? Como bien nos comentas tú. Luego, por otro lado, dice Gustavo Sion, hola, al ir a una entrevista, la ropa que llevamos tiene mucho valor, el aroma de la colonia. Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, siempre hay que ir bien vestido, ¿no? Y bien acicalado, ¿no? Para una entrevista. Tampoco nos pasemos con la colonia, porque luego vamos a ir apestando colonia, pero sí hay que tener un rango medio, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos otra pregunta de Máxima María. Analizando la exponencia del señor, coincido conmigo porque fui llamado por WhatsApp y respondí a la pregunta, pero al llenar la hoja de postulación no pude observar ese tipo de espacio que menciona con relación a la carta. Ahora bien, ¿es posible seguir completando los requisitos, incluyendo los certificados? Sí, definitivamente yo creo que hay un espacio para eso en el que te van a indicar, ¿verdad? Que debes completar algunos documentos que certifican tanto tu formación profesional como la experiencia laboral. Echando un pasito atrás al tema de la vestimenta en la entrevista, sí es muy importante, ¿verdad? Vestirse sobrio, no tampoco tan exagerado, puede ser un toque un tanto semiformal, por llamarlo de alguna manera, pues, pero sí es importante la imagen que proyectamos porque la primera impresión es la que se queda en la percepción del entrevistador. Así es. Efectivamente. Hernaldo, y con esto de que ahora estamos teniendo entrevistas virtuales en donde estás en tu casa, ¿qué recomendaciones podemos darle a quienes nos están viendo? Porque te va a pasar, o estás en tu casa, hay que cuidar lo que sucede en la parte de atrás, hay que vestirse igualito a como irías a una entrevista presencial, o ¿qué nos puedes recomendar? Claro que sí, Lázaro. Yo creo que es importante asegurarse de tener una buena conexión a Internet, ¿verdad? Que no haya más alguien conectado en casa para evitar que haya problemas de interferencia, ¿verdad? En el tema de la conexión. Cuidar el fondo, por supuesto, es importante. Tener claro también
cuando tenés el botón de mudo, cuando tenés el video activo, cuando no lo tenés. Tratar de hacerlo en un lugar con mucha claridad, un poco aislado, para evitar que haya interferencia de sonido, ¿verdad? Porque ha pasado en muchísimas reuniones por Zoom y entrevistas. Igual hay una cantidad importante de anécdotas que contar, ¿verdad? Entonces, sí es importante cuidarlo también. Por supuesto, la vestimenta es importante, la postura también es importante, ¿verdad? Y son algunos toques que hacen que la imagen se proyecte bien o no tan bien. Buenísimo. Quiero meterte en problemas, Hernando. Entonces, me encantaría, pues ya estamos en el proceso de finalización de este webinar, pero me encantaría invitarte en otro momento. Creo que no nos da el tiempo para verlo en un solo webinar. A lo mejor pudiéramos repetir o ampliar, digamos, en el futuro cercano esta información. Pero quisiera pedirte que nos dieras las 3 cosas más importantes que cualquiera de las personas que está viéndonos en este momento necesita hacer las probabilidades de que le den esa entrevista. Y no estamos llegando al punto de que te contraten, ¿verdad? El primer paso es la entrevista. Y en la entrevista tenemos que desarrollar varias cosas, ¿no? Y probablemente entregar información. Pero, ¿cuáles serían esas 3 cosas que es muy importante, que no podemos obviar, que debería hacer yo, que debería hacer cualquiera, para que te den para que te llamen? No te dejen esperando como la novia de Atola. Yo no sé quiénes conocen el cuento, pero que no te dejen esperando y te puedas frustrar en qué hice mal o qué debería haber hecho. ¿Qué podrías resumirnos? Correcto. Número 1 sería diseñar tu currículum de una forma que sea clara, concisa, objetiva, ¿verdad? Trabajar mucho en el diseño de tu currículum. Número 2 sería insistir. Yo creo que la búsqueda de empleo debe ser un trabajo de tiempo completo. O sea, tu empleo debe ser, al momento de no estar en una compañía oficialmente en la planilla, debe ser buscar empleo. Por lo tanto, te debes volver un especialista en tu hoja de vida, estudiar tu hoja de vida de cabo a rabo, tratar de destacar aquellos aspectos que crees que pueden generar valor durante la entrevista. Y tercero, contactar a la mayor cantidad de personas que conoces para indicarles que estás disponible. Esto es ofrecer tu servicio. Eso no debe ser un motivo para sentirse apenado ni nada por el estilo, todo lo contrario. Ofrecer los servicios con orgullo, porque sabemos que cada uno debe pensar a sí mismo de forma positiva, que es el mejor profesional en su línea, ¿verdad? Y por lo tanto debe hacerlo con tenacidad, con contundencia y con insistencia. Excelente, excelente. Me parece espectacular. Es muy importante que todos estos consejos los llevemos a la práctica. Nada de esto funciona si yo sigo haciendo lo mismo, sigo enviando el mismo currículum, sigo enviando 3 hojas o más, si sigo sin ponerle atención a estos detalles que al final muchos de los reclutadores que han recibido tu currículum, es muy probable que ese currículum haya terminado en la papelera. La presencial o la virtual, cualquiera de las dos. Pero es importante que hoy cortemos eso. Nada funciona si no lo llevamos a la acción. Hoy, por favor, revisa tu currículum. Es más, te voy a dar una recomendación. Si me estás viendo y quisieras que te revisáramos el currículum, te voy a dejar en el chat mi correo electrónico, básicamente para que me lo envíes. Y con muchísimo gusto, te vamos a dar más recomendaciones específicas sobre tu currículum para que incrementemos esa posibilidad de que te llamen. Hoy hay trabajo. Lo que pasa es que necesitamos entender que los reclutadores tienen una manera de verificar si tus cualidades, si tu fortaleza, si tu experiencia va a correr bien con el puesto de trabajo que ellos están a punto de llenar. Y es importante que entendamos al reclutador y lo que el reclutador se juega al contratarnos. Porque si la contratación no es buena, estoy 100% seguro que a alguien le va a reclamar y hay dinero que se va a perder. Porque
contratar también incluye dinero. Ok, no sé si, Gidio, por ahí está mi correo. Ya está, no te preocupes, ya te lo he vuelto a reenviar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Oye, Hernaldo, si quisieras darnos algún mensaje de salida, por favor, los micrófonos, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Lázaro. Sí, para mí es importante que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, lo hagamos con determinación y sobre todo con espíritu positivo. Así que ahí hay afuera muchas empresas que están necesitando de tu servicio, por lo tanto, tanto tú necesitas de ellos como ellos de ti. Hay que hacerlo de una forma positiva, optimista, ¿verdad? Y ver siempre adelante con orgullo, con optimismo. Así que aunque estés desempleado, trata siempre de decir cuando te saluden, ¿cómo estás? Estoy excelente. Ánimo y hacia adelante. Muy bien. Buenísimo. José, para mí siempre es un privilegio. Me encantaría tener más tiempo. Quiero empujar que este webinar sea que tengamos un poco más de tiempo al respecto. Sin embargo, les recomiendo que nos visiten la próxima semana, el próximo miércoles vamos a tener un gran webinar. De la misma manera vamos a sacar la publicidad para que ustedes estén al tanto. Y ánimo, echémosle ganas, seguir trabajo si se puede, solamente que hay que hacerlo de la manera correcta. Gracias, encantado. Gracias. La práctica hace al maestro, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Heraldo, por venir. Lázaro, como siempre, a estos masterclass que ya es tuyo, en realidad. Eres tú el crack de los cracks. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los espectadores por asistir, a nuestros amigos de Zoom. Y como todos los miércoles, no nos olvidemos, las masterclass de Busqueros. Nos vemos, Busqueros. Chao. Chao, chao. Hasta luego.